Señor Jesús, te bendecimos en este nuevo día que nos concedes. Hoy, jueves 4 de agosto de este año 2022, te damos gracias porque nos concedes la alegría de poder contar contigo. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Tú eres, Señor, el buen pastor que siempre cuidas a tus ovejas. Hermanos, hoy es jueves sacerdotal y eucarístico, primer jueves del mes, y nos colocamos en la presencia de nuestro Señor, que es Rey y es también servidor de los hombres. Bendigamos hoy al Señor por la palabra que nos concede y le pedimos a Él que nos envíe el Espíritu Santo para conocer también su voluntad a través de la palabra que en este día viene a nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los sacerdotes y senadores y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permitas, Dios. Señor, eso no te puede pasar a ti. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva sobre todo a entender la voluntad de Dios, la que en muchos momentos rehusamos hacer o vivir para alcanzar o tener parte en el reino que Jesús nos ha prometido. En la primera lectura, que está tomada del libro de Jeremías, vemos cómo el profeta habla de una nueva alianza, una alianza que Dios va a inscribir en el corazón, la ley del Espíritu Santo, es decir, una alianza que ya no estará en piedras como cuando sucedió en el momento que Dios le entrega los mandamientos a Moisés, sino una alianza que tiene que ver con la obra misma de la gracia en la vida de cada persona que decide solo tener a Dios como único Señor. La gracia es dada por el mismo Señor que nos creó, y por eso nosotros, en el conocimiento de Dios todos los días, estamos siempre haciendo la opción por Él. El Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios, y al conocer más del Señor, nuestra vida se vuelve dócil para comprometernos con su sabiduría, para comprometernos con su voluntad, y así avanzar por esos caminos de la realización de nuestra existencia que Dios ha decidido planear para que sintamos su paternidad y también para que nos portemos como hijos suyos. En esa primera lectura
se nos invita a valorar el tema de la alianza, el tema mismo de la ley. Es el Espíritu Santo quien en el corazón nos va colocando todo el conocimiento de Dios y nos invita a guardarnos para lo bueno, nos invita a guardarnos para Dios y apartarnos del mal que nos puede deteriorar o acabar. El Espíritu Santo es el único que nos convence a cada uno de nosotros de lo que a Dios le agrada y lo que a Él no le agrada. Por eso, esa promesa que hay en la primera lectura de hoy se va a cumplir con Jesús el Señor, porque cuando Él muere en la cruz nos da la vida nueva y esa vida nueva la recibimos por la obra del Espíritu Santo. Hoy se habla de una alianza nueva y esa alianza nueva tiene que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz, que es el que vivimos todos los días en la Santa Eucaristía, y esa alianza nueva solo sucede por la vida que trae el Espíritu Santo cuando decidimos dejar el hombre viejo y empezar un camino de la misericordia de Dios, un camino de la bondad del Señor. Yo creo que ante la primera lectura hay un mensaje para cada uno de nosotros, y es entender que el Señor todos los días quiere trabajar en nuestra existencia, quiere que el esposo se renueve, quiere que el esposo y la esposa sean de verdad esa pareja unidas en el Espíritu para estar siempre dispuestos a llevar a la familia por el camino de la gracia, por el camino de Dios. Por eso hay veces es triste cuando encontramos alguno de los cónyuges que se desvía del camino de Dios y no vive una vida de compromiso con el Señor, una vida donde tienen que notarse los frutos del Espíritu Santo. Eso solo puede suceder cuando se hace ese pacto con el Dios verdadero y se le dice todos los días al Señor: tú eres mi Dios, no hay otro, solo te sirvo a ti. Tu palabra, Señor, me guía por el camino y me da paz. Por eso vendrá el Santo Evangelio de este día, hermanos, donde vemos al mismo Pedro dando una respuesta ante la pregunta de Jesús. Jesús dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? La gente habla de lo que le conviene y la manera como veían a Jesús, lo veían como un profeta más. Pero Pedro hoy responde movido por el Espíritu de Dios, movido por la inspiración del cielo. Y Pedro dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Y el Señor le dice: eso que has dicho no te lo ha revelado la carne, sino Dios te lo ha dado a conocer el Padre. Y por eso tenemos que entender que la inspiración siempre la concede la gracia del Señor. Sin embargo, no somos dueños de la inspiración de Dios, porque hay días que estamos más movidos por nuestros sentimientos, intereses, y hay días que decimos cosas también equivocadas, y en muchos momentos se puede decir cosas que no vengan de Dios, como el instante que viene después de esa revelación que tiene Pedro, cuando Jesús comienza a hablar de su pasión, de su muerte, del misterio de lo que será la nueva alianza, de sellar un nuevo pacto con el pueblo de Dios a partir de su sangre. Pedro ve que eso es muy cruel, que Jesús va a ser perseguido, va a sufrir y va a morir por manos de las autoridades. Inmediatamente sale el hombre mundano y le dice a Jesús: eso no te puede pasar a ti, Señor. Pedro habló en ese momento movido por la obra también del enemigo, porque como podemos ser dueños de la inspiración de Dios en algunos momentos de la vida, también podemos dejarnos mover por esa obra misma del enemigo para no aceptar y no entender la voluntad de Dios en nuestro caminar. Es muy válido hoy pues el Evangelio para que también nosotros
comprendamos que siempre la inspiración de Dios se va a notar cuando procura la voluntad del mismo Señor. Cuando la inspiración de alguien que dice tener el Espíritu Santo te lleva a estar haciendo resistencia a la voluntad de Dios, hay que cuestionar esa inspiración, porque la verdadera inspiración no es aquella donde se dicen cosas bonitas o maravillosas. La verdadera inspiración es la que ayuda a descubrir la voluntad de Dios en el propio camino de la persona, en sus pruebas, en sus dificultades. Y aunque la voluntad de Dios tenga que ver con los momentos dolorosos y de purificación de tu vida, la voluntad de Dios es la que te hará fuerte, la que te ayudará a tener parte con el mismo reino de Jesús mientras vivimos en este mundo. Por eso es preciso todos los días estarse llenando del Espíritu Santo para comprender la obra del cielo. El Señor quiere hacer cosas grandes en nuestra vida siempre y cuando dejemos que su Espíritu habite en nuestro interior y nos lleve a una nueva alianza, a una vida en la gracia, una vida en Jesús, una vida en la obediencia, una vida en la aceptación de la voluntad de Dios, que hay veces no aparece de la manera más agradable o atrayente a nuestros ojos, porque la voluntad de Dios tiene también que llevarnos por ese proceso de purificación de nuestra existencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves sacerdotal y eucarístico. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santificación de todos los sacerdotes.